Sí, Sí, profe. profe, por mí sí. Bueno, entonces, Cecilia va a dar hoy la devolución práctica. Bueno, y primero que lo que ocasioné recién una confusión es porque yo en mi listado de miel tenía al lado las dos notas y ahí se me produjo un blanco y se me cruzaron los ojos entre Parenti y Parodi, ¿no? Así que bueno, pero es lo que habías dicho vos, correcto. Bueno, ya está. Igual eso ya está arreglado. Lamentablemente, si la alumna no tiene el mail con sus respuestas, si su nombre no lo podemos resolver. Y no está en el sistema. Y no está en el sistema. Así que bueno. Bueno, continúa Ceci con la práctica. Bueno, en la práctica teníamos dos temas de similares procedimientos, ¿no? Yo voy a tomar uno primero, voy comentando. Algunos temas tenían prácticamente idénticos números. Bueno, con respecto al examen que comenzaba con la ficha de inventario permanente a webs, teníamos que elaborar la ficha. Y por lo tanto ustedes tenían que registrar también, porque las preguntas eran el costo de la mercadería vendida en el asiento contable de esa fecha, el día de la venta. No necesariamente después, al final del periodo, que tendrían que haber contemplado la devolución, ¿no? Bien, ¿me están oyendo? ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita primero? Sí, profe, se escucha. Bien. Yo en mi caso pregunto. En tu caso se cortó. Preguntas, no tengo preguntas. Ah, bien. Bueno, entonces, teníamos que registrar primero la existencia inicial que ya estaba registrada en el periodo anterior. Confeccionamos la ficha por 300 litros a 85, dato denunciado, y 100 litros de 90, dato denunciado. Después venía una compra en el periodo, que eso sí tenían que tener en cuenta para la registración y para la ficha. Entonces, los 180 litros que se compraban a 20.000 pesos, como tenía ese es el valor de lista, un descuento de pagarse al contado, tenían que tomarlo para la ficha y para el libro diario, la mercadería a 18.000 porque tenía un descuento del 10%. Entonces, en la ficha iban a quedar las 180 unidades a 100. No sé qué conviene más, si ir hablando del procedimiento o también decirle los números. Ustedes, los que están allí, ¿tienen la devolución del práctico en mano? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces no los confundo si les voy hablando con números. Estoy hablando de la ficha webs, que tenía entonces una compra que tiene que estar a 18.000 pesos, valor contado. La venta iba a incidir en la ficha webs, 330 litros iban a salir entonces a esta última compra primero, 180, íbamos a ir hacia los valores más antiguos, porque es webs, 100 a 90 y 50 a 85. ¿Estamos de acuerdo? Y ese resultado daba 31.250. Les comento a ustedes qué es lo que ustedes tenían ahí. ¿Qué informaron ahí? Sí, profe, ese resultado. Perfecto, eso era lo que contestaba la pregunta 1. Seguían elaborando la ficha y les pedía el saldo de la mercadería. Como ustedes después tenían otra compra de 200 unidades a 18.400 y tenían una devolución, pero no por mal estado, sino que volvían a stock porque
no correspondían a lo que había solicitado el cliente. Entonces, no es que nos vendió porque nos devolvió porque no se podía volver a vender esto de este cliente. Nos iba a quedar el stock entonces después con un sobrante y íbamos a tener que confeccionar la ficha con un stock de 250 unidades a 85, 200 a 92, 20 a 85 y el saldo de mercaderías, que era la pregunta siguiente, nos va a dar 41.350. ¿Estamos ahí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les dio igual? No, profe. A ver, ¿dónde estuvo el problema? Ya que estamos. No, yo tuve el problema que en la ficha de stock sí me dio eso, pero cuando hice el libro diario no, me dio otra cosa. Entonces ahí respondí lo del libro diario que estaba mal. Ah, pero ¿estás de acuerdo con los 41.350 del procedimiento, digamos? Sí, sí. Bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo, donde también para mejorar los resultados de nuestro futuro, digamos, en dónde estuvo nuestro error. Si yo tengo que ver dónde estuvo algún error de mi mañana de hoy, por ejemplo, no haber sido prolijita y haber hecho una rayita a la altura de un nombre, por lo que hemos vivido hace un rato. Pero bueno, estamos viendo cómo podemos mejorar. Entonces, a lo mejor chequear, confrontar ficha con resolución, ¿no? Bien. Con respecto a la conciliación bancaria, entonces teníamos un saldo del libro banco de la empresa 332.100 al 31 de mayo y el extracto 456.744. Si lo resolvían en dos columnas o en uno, no importa, y vamos a ver qué teníamos que arreglar al saldo contable para poder llegar a la pregunta, a la solución, que era determinar el saldo de la cuenta contable, ¿no? Al 31 de mayo. Teníamos que partir del saldo contable y arreglar que el cheque 516 era una diferencia permanente porque había sido, no había sido debitado por el banco porque difería firma. Entonces, si difiere firma, nunca lo va a solucionar el banco. Entonces, no fue pagado. Tenemos la plata, tenemos la deuda, esa es una diferencia permanente que 36.800 pesos suman. El cheque 518 no había sido retirado de la tesorería, por lo tanto también es una diferencia permanente y no vamos a considerar un pago, algo que hicimos el cheque pero no se lo entregamos, no pagamos. Así que también 8.000 pesos era una diferencia permanente que tenemos el dinero y tenemos la deuda, sumando ese dinero en la cuenta corriente. Había un error de un depósito que la empresa contabilizó por 68.500, pero si el banco sumó 86.500, lo correcto es lo que dice el banco, entonces esa diferencia había que aumentarla. O resto lo que hizo la empresa y sumo lo que hizo el banco, o arreglo por la diferencia. Entonces era una diferencia permanente, 68.500 menos y 86.500 más, o 18.000, ¿no? La diferencia más. Otra diferencia permanente que arreglaba el saldo contable eran los gastos de mantenimiento de cuenta, 1.256 pesos. Y teníamos como temporarios 220.000 pesos, que era un cheque que todavía estaba vigente. El error del banco no teníamos que hacer nada porque el banco ya lo solucionaba después, 156.900. Un cheque que todavía estaba vigente por 30.000 y un depósito que teníamos que esperar que el tiempo pase y que el banco lo reconozca también por 30.000.
Entonces, la respuesta es 393.644, el saldo correcto al 31 de mayo. ¿Me fueron siguiendo? Y entiendo que me parece que los dos temas tenían el mismo, al menos los mismos estilos de diferencias, permanente y transitoria, pero con los mismos casos. ¿Puede ser? Estoy mirando 332.100, 456, 4744. Los que están allí oyéndome, no sé cuántos serán los alumnos que están allí, pero los que tenían la ficha webs, que era distinto en el otro tema, creo que tenían la misma, para los dos temas, la misma conciliación, ¿puede ser? De 332.100 a 456.744 y que llegan al saldo correcto de 393.644. ¿Hay alguno que tenía ficha PEPS y está presente? Profe, ¿podría repetir el saldo correcto de la conciliación, por favor? 393.644 es lo que yo tengo en mi solución, en mi hecho por mí. Entiendo que es no tengo impreso el resultado oficial, digamos. 393.644, pero que fue consensuado antes del... Tengo el formulario escrito del form. Es decir, ¿qué es lo que ustedes escribieron ahí en esa solución? ¿Se acuerdan o no? Pero si me dan 2 segundos y también lo chequeo con la solución oficial. Van a decir cómo no lo tiene. 393. Igual seguro sabía. Sí, acá tengo, es decir, no lo tenía al lado, pero sí acá lo tengo. 393.644. Se los estaba leyendo de mi solución escrita por mí, les quise decir. Claro, ustedes no saben todos los procedimientos y los 10 ojos que ya miramos todo esto y después lo resolvemos como alumno y chequeamos que esté bien cargado y todo lo que hacemos para que esto llegue bien, ¿no? Porque después lo corrige el sistema, pero de acuerdo a lo que nosotros le carguemos. Entonces, bueno, esa es la solución que yo tengo acá también, oficial, digamos. Sí. ¿Está? ¿Es lo que habían contestado ustedes? No, pero está bueno saberlo. ¿Y cuál ha sido, si me seguiste en la solución, qué es lo que tal vez tengas mal? No, la conciliación la intenté hacer, era creo que el tercer punto de mi parcial, sí. Y como veía que me estaba trabando, seguía haciendo el resto y lo dejé ahí incompleto. Ah, te preocupaba el tiempo. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta de los que me oyeron la conciliación? Profe. Sí. En el error del débito de parte del banco, creo que era parte de un cheque, sí. ¿Qué diferencia era? Temporaria, porque dice que después el banco lo arregla. El banco equivocadamente, fíjense que el número de cheque no tenía nada que ver con los nuestros. Y no pertenece a la empresa, y el 2 de junio, al mes siguiente, no lo vemos ahora en el extracto porque el banco al día siguiente ya regularizó la situación. No es que nosotros teníamos que corregir algo. O sea, no se anotaba en ningún lado. No, lo tenías en que en el futuro se iba a arreglar. Es decir, lo tenías como diferencia, pero no que vos estabas equivocado para arreglarlo. Claro. No era un cheque que vos no habías registrado y sí lo habías entregado. Además te decía que en el extracto próximo ya se arreglaba la situación. Gracias, profe. ¿Estamos?
Sí, bueno, Profe. entonces entiendo que los números eran iguales en los dos temas. Sí. ¿Cuál es la diferencia de los cheques 515 y 515 también era una diferencia temporaria porque estaba vigente. Al ser del 15 de mayo, todavía en junio puede aparecer. El banco todavía no lo pagó, pero evidentemente no dice que no lo hayamos entregado. Si fuera para corregir algo nuestro, tendría que decir alguna aclaración. Al no decir nada y vemos que es del 15 de mayo, hasta el 15 de junio puede pagarse. Entonces lo tengo que tomar como diferencia, pero no corrijo. No anulo ese cheque porque si no hay aclaración, ese cheque está entregado. Y es Gracias. correlativo el 516 y 518. Y el 516 por 36.800 pesos estaba aclarado que difería la firma. El banco no lo pagó por eso. Entonces lo tengo que... Permanente entonces. Es así, se lo tengo que cambiar al cliente, tengo la plata y tengo la deuda. Ahí está mi error. Porque no fue debitado porque cometimos un error, entonces no lo va a pagar nunca de esa manera si ya no lo pagó. Tengo que anularlo y darle otro, pero no dice que ya le di otro. Entonces 516, es decir, lo anulo y tengo la plata en el banco. Entonces suma. ¿Qué me hablaban del 516, 36.800, que es este que el banco no lo paga por un error nuestro? Diferencia permanente, la tengo que arreglar. Y el 518, que más o menos... 518 no ha sido retirado de la tesorería, entonces no lo entregué. También lo tengo que anular, era el 518 por 8.000 pesos. No lo va a pagar nunca, no es que tengo que esperar que el tiempo, aunque estuviera vigente, no es que con el tiempo el banco lo va a pagar, porque yo no se lo di. No se entera ni mi acreedor. 518 fue librado para el pago del seguro automotor, pero no lo hemos dado. No ha sido cheque no entregado, decíamos que no era un pago. Sí, contesté. Sí, gracias. Continuemos. Diferencia permanente. Y la otra diferencia permanente que quedaba eran los gastos del mes. Pero fue una consulta. Sí. La diferencia temporaria por el cheque 1245, ¿sí? Que el banco debitó mal, es una diferencia temporaria que resta, ¿no? Vos lo analizás qué hizo el banco desde el saldo contable al saldo del banco, resto. Está bien. Si lo haces en dos columnas, la respuesta es diferente, porque en dos columnas será qué va a ser el saldo del banco en el futuro. Si lo haces en una sola columna, es qué hizo, entonces restó. Si voy del contable al del banco. No quiero confundir a los demás, y si alguien lo hace en dos columnas, en la segunda suma. Pero porque es que me va a dar la razón a mí en el futuro. ¿Se acuerdan que hay distintas maneras de hacer esta hoja de trabajo? Es aceptable la forma en que haga cada uno, pero la registración tiene que ser la correcta. Entonces el saldo contable correcto es 393.644. No sé si les contesté todo. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, continúo con otro tema que entiendo que también era o muy parecido o igual solución. En el caso que tenían que poner el importe del patrimonio neto, o sumaban activo, pasivo, para ver el patrimonio neto, o veían cómo formar el patrimonio neto si sumo todos los resultados, que en este caso eran todos negativos, y se lo agregaba a los 400.000 de la cuenta capital,
para armar el patrimonio neto. De todos modos, tenían que llegar a 398.321, y ahora me voy al 398.321, que es 400.000 de capital social, menos el resultado del periodo hasta allí, que el total de los resultados negativos será 1.679. O sumaban todo el activo que daba 432.060, menos el pasivo, que eran los 33.739, para saber si esta cuenta de la cuenta particular del socio tenía saldo deudor o saldo acreedor, tenían que armar todo. Pero eso para poder sacar activo menos pasivo. Si hubieran hecho solamente capital social menos el resultado, también llegaban a 398.321, que era la solución, el total del patrimonio neto. O por diferencia entre activo y pasivo, tenían que haber armado la ecuación, que era como se pedía que resolvieran, pero no tenían que escribir la ecuación, tenían que poner cuánto era el patrimonio neto. Hubieran llegado al total del patrimonio neto armando la ecuación, o por diferencia de activo o pasivo, armando la ecuación, o poniendo 400.000 menos los resultados negativos. Preguntas: saber naturaleza de las cuentas. ¿Cuáles eran los activos? Caja, inmuebles, muebles y útiles, mercaderías. Socio, cuenta, aporte. Podrían haber dudado el saldo deudor o acreedor de la cuenta particular. Armando la ecuación hubieran sabido que ese era pasivo, porque si no, no balanceaba. Capital social, patrimonio neto, gasto de organización activo, y gastos de librería, servicio de energía eléctrica, gastos bancarios eran los resultados negativos, y tenían también allí una cuenta de activo entremezclada, Banco Itaú y instalaciones. Si armaban el activo, tenían que ya una parte de la ecuación. ¿Preguntas? $398.321 era la solución. Si la tienen allí, ¿qué hicieron? ¿Están ahí? Sí, profe. A mí me dio eso, la solución. Bien. Bueno, con respecto al rubro créditos, estoy mirando los números de los dos temas. Teníamos deudores por venta 150.000, deudores morosos 240.000, en litigio 80.000 y previsión para deudores incobrables 21.000, que restaba, constituida en el ejercicio anterior. Para ver si era correcto que los deudores por ventas contuvieran esas cantidades, era el cliente Moreno, 80.000, que había vencido el 15 de mayo. Y Saavedra por la diferencia, así que eran los dos que constituían los 150.000 del saldo, y los dos estaban vencidos, entonces había que reclasificarlos como morosos y agregarle que el deudor debe el interés que se calculaba desde el vencimiento a un 3% mensual. Entonces, sumado ese interés, ahora iban a tener más deudores morosos y ya no iban a ser deudores por ventas, porque no es que se les refinanció, sino que están en mora y además se les agregaba un interés que ya tenía que ser el devengado, el monto del derecho, ¿no?
teníamos el interés hasta el 31 de mayo. Un 3% mensual, 15 días para Moreno y un mes para Saavedra. Así que había que agregarle 1.200 pesos más de interés a Moreno y 2.100 a Saavedra. Y los intereses ya estaban desvengados, no que se le refinanció y se le dio un nuevo vencimiento. ¿Estamos de acuerdo? Que es distinto el caso en que me entrega un documento con vencimiento o se le dio un nuevo plazo. Acá no dice que tengan un nuevo plazo y que haya a devengar intereses. ¿Me siguieron hasta ahí? Lo que quise decir es que los intereses serán devengados y más del derecho que tenemos. Por lo tanto, deudores morosos iba a estar en 153.300 por estos dos deudores y no iba a haber más deudores por ventas por 150.000. ¿De acuerdo? Sí, profe. Para resolver el punto A. Y para el punto B, que hablaba del deudor que debía 40.000 pesos como moroso, pagó un 80% y por la diferencia se declara incobrable. Entonces no va a ser más deudor moroso, pero se le ha cobrado una parte y por lo que no se cobra se verá como deudor incobrable. Y no tengo más a paso como deudor moroso. Había que hacer el asiento de cobranza, caja 32.000, deudores incobrables 8.000, a deudores morosos por 40.000 por paso. En cambio, Alberti, que era un moroso por 200.000, se reclasifica como documentos a cobrar porque entrega un documento a 45 días. Y así, ahí voy a tener, desde su vencimiento, el 15 de mayo, 45 días, voy a tener 15 días de intereses devengados y 45 a devengar que van a restar en el rubro, porque luego la pregunta nos llevaba a rearmar el rubro al 31 de mayo y el interés a devengar del documento va a estar restado en el rubro. El a devengar eran los 30 días del mes de junio, 3.000 pesos, y el devengado 1.500 por los 15 días de mayo. Entonces, cuando armaran el rubro, iban a tener documentos a cobrar por 204.500 menos 3.000 pesos del interés a devengar. ¿Me siguieron? Profe, Sí. del 15 al 31 son 16 días, ¿no? Bueno, no sé cómo lo tomaron ustedes. Yo tomé 16 días. Sí, yo también tomé 16 días. A ver si en algún lado, no sé si en el examen de ustedes, medio mes. En algún lado si estaba la aclaración tomar meses de 30. ¿Qué devengaron ustedes? Bueno, y en tal caso, estoy buscando la solución. Tengo el total del rubro créditos. ¿Cuánto les dio a ustedes?
La solución, Sí, la solución. a mí me dio 375.800. Igual no creo que sea la diferencia, porque daba 384.000. Con el interés devengado 1.500 y a devengar 3.000. Podríamos haber contemplado eso en cuanto a ese punto, pero te da mucho más que lo que hubiera sido un día de interés. ¿Sí? Me explico en cuanto a la diferencia de la nota, en la nota. Bueno, déjenme ver, pero la nota, ¿cuánto era ese en la solución? Después lo vemos. El jueves les comento ese tema. Repetime cuánto te dio de total del rubro. A mí, sí. 375.800. Igual creo que fue por un error que tuve. Es otro el error, pero igual yo, Sí. yo para el jueves voy a calcular cuál es la diferencia de un día. Igual sería sencillo el 18%. Con cuánto hubiera sido dividido 12, no sé cómo lo tomaron. Supongo que dividiendo 360 y por la solución por los medio mes, para que sea lo que yo les hablaba recién de 3.000 y 1.500, precisamente. A devengar un mes y devengado medio, como 15 días. Bueno, con respecto a Castelli, que era un deudor en litigio por 80.000 pesos, el total de los deudores en litigio, Castelli 50.000 y Larrea 30.000. Como es altamente probable que no se cobre el 35%, entonces los deudores incobrables por Castelli tenemos que hacer el asiento de previsionarlo. Y Larrea, que se le iniciaron acciones judiciales en el ejercicio anterior, no va a poder hacer frente a su deuda. La previsión estaba constituida por él por la información que se poseía. Entonces ahora tenemos concluido el juicio con Larrea, tenemos que utilizar la previsión y la diferencia será una mayor incobrabilidad. Pero no va a estar más Larrea en el armado nuestro del rubro créditos. Sí va a estar Castelli con una previsión. Entonces eso daba 375.800, les dije. Unas cosas son mis números. Rubro créditos, teníamos que mayorizar todas las cuentas. Entonces,
Entonces yo para el jueves les prometo armarlo con la diferencia de un día, a ver cuál es el resultado de ustedes con respecto a los intereses que vimos recién. Y la solución del rubro propuesta es 384.000. ¿A alguien le dio 384.000? ¿Están allí? Sí, profe, no, a mí no. Era el que tenías la mayor diferencia por otro error. Claro, ¿Cuál era tu otro error? me parece que fue al reclasificar deudores morosos. Pero si lo tenías como derecho, bueno, reclasificar morosos, el punto B, tenías que ya no tener el deudor paso, que cobraste una parte y una parte como incobrable. Y Alberti había que convertirlo en documento a cobrar. Como tenés que mayorizar después, ¿qué cuentas te quedan en el rubro? Bueno, por poderlo hacer bien y llegar a que nos pongamos de acuerdo, lo seguimos viendo el jueves, pero rearmemos y mayoricemos. Y con la alternativa de ese día, que podríamos llegar a contemplar un procedimiento diferente en cuanto al deudor Alberti por un día de diferencia. Pero con respecto a los otros temas, el mayor y ver bien la clasificación, lo terminamos viendo para los dos temas debido a que son casi las 12 el próximo jueves, ¿sí? Después les digo rapidito, pero quédense ahí un minuto porque les digo rapidito que el descuento de documentos tenían que resolver el resultado neto de la operación de descuento. Y tenían que haber, la fecha del descuento de documentos era el 1 de junio, de ese mismo documento que se había recibido el 15 de mayo, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la misma empresa que en el mes siguiente tenemos el descuento del documento, que ya pasaron 15 días, entonces había que devengar el descuento de documento, devengar los intereses que iban desde el 15 de mayo. A ver, ¿cuántos días tomaron ustedes? ¿Tienen allí la solución? El resultado de la operación de descuentos, en la solución propuesta tengo 1.737 negativos. ¿Me están oyendo? Sí, profe, la oímos, pero yo por mi parte no les puedo decir por qué no lo hice. No te oí porque no me respondías. Por mi parte se me cortó. Que yo no tengo los resultados, no lo hice. No así lo que hice. no le podría decir. Bueno, alguien de los que me está oyendo, si sacó la cuenta que quedaba a devengar 3.000, como les había dicho yo al cierre de mayo,
y la comisión del banco se salda en el resultado, 1056 era la comisión del banco, y los intereses negativos con el banco, 3681. Daba un resultado de descuento de documento 1737. A mí me dio eso, profe, también. ¿Te dio bien eso? Sí, sí. Bueno. Entonces, el jueves hacemos la ficha PEPS y la parte de inversiones. ¿Y qué otra cosa nos falta? Ah, la parte de moneda extranjera. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, Están profe, creo que no. Bueno, continuamos viéndolo el jueves. Bueno, Bueno, profe. profe, dale. Y bueno, si ustedes tienen a mano estas resoluciones, mejor, ¿no? Bueno. Creo que ya la profe les habrá dicho que pasen por miel o no, no sé cómo fue. Y por mi parte, si no hay más preguntas, lo dejamos para la próxima. Acá está la profe. Hola, sí, les dije que pasen por miel, Sí. por el foro, que den el presente en el foro y bueno, listo. Ahora yo paso los presentes. Muchas gracias. Bueno, hasta el lunes que viene, chicos. Bueno, por mi parte hasta el jueves entonces. Bueno, profe, nos Chao, vemos. chao.